La puerta del trastero estaba mal cerrada. Eso fue lo primero que noté cuando bajé a buscar una caja con herramientas que no usaba desde hace años. Era domingo por la mañana, llovía en Madrid, y Laura se había ido temprano a correr, como casi todos los fines de semana. Pero lo raro no fue que la puerta estuviera encajada sin llave. Lo raro fue encontrar 2 copas sucias en el pequeño fregadero del fondo. 2. No una. Y nosotros nunca bajábamos aquí a beber. ¿Te ha pasado alguna vez ese momento en el que sientes que algo no encaja pero no sabes qué es todavía? Como cuando ves un cuadro torcido en una casa perfecta. Bueno, eso fue exactamente lo que sentí al ver esas copas. Una seguía con un dedo de vino tinto, ya seco. La otra tenía la marca de labios que no eran de Laura. Y no estoy diciendo que fueran de otra mujer, no. Estoy diciendo que eran de otro tipo de pintalabios, uno que Laura nunca ha usado. Y sí, yo noto esas cosas. Me quedé un buen rato ahí, parado, con las llaves en la mano y la caja a medio abrir. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, y tampoco faltaba nada. Solo esas 2 copas, que no tenían por qué estar ahí. Empecé a mirar alrededor y me di cuenta de que había una manta doblada sobre una de las sillas plegables, y debajo de ella, un cojín que claramente no era de ese trastero. Joder, si hasta olía distinto ahí abajo. Un olor cálido, como a perfume barato, pero reciente. Volví a subir con la caja, sin decir nada. Ella ya había vuelto, estaba en la ducha. Me tomé un café en silencio, sentado en la mesa de la cocina, mirando por la ventana. En mi cabeza solo había una frase: ¿quién coño ha estado en mi casa cuando yo no estaba? Y claro, la respuesta lógica era inmediata. No hacía falta ser Sherlock Holmes para atar cabos. Pero no. No me lancé como loco a gritarle. No fui al trastero a montarle un escándalo. No era el momento. Hice lo que sé hacer bien: observar. Pensar. Jugar a que no sabía nada. Y ahí empezó todo. Durante los días siguientes, me hice el tonto. Como si nada. Incluso empecé a hacer pequeñas preguntas inocentes. ¿A qué hora saliste el domingo? ¿Has visto mis copas de vino? ¿Has notado un olor raro en el trastero? Todo respuestas neutras. Todo con una sonrisa en la cara. Todo como si mi mundo no se estuviera desmoronando por dentro. Y aquí te juro algo, no fue la posibilidad de que me hubiera sido infiel lo que más me dolía. Fue la frialdad. El descaro. La forma en que seguía comportándose como si todo fuera normal. Como si yo no existiera más que como una figura decorativa en su salón perfectamente ordenado. Ella seguía yéndose a correr los fines de semana. Seguía recibiendo llamadas a deshoras, cosas del trabajo. Seguía dándome besos vacíos por las mañanas antes de salir. Y yo, mientras tanto, seguía acumulando detalles. Cosas pequeñas. El bote de colonia en el baño que no era mío. La marca de una pisada distinta en la alfombra del pasillo, cuando ella juraba que no había recibido visitas. El ticket del supermercado del barrio de al lado, donde nosotros nunca compramos, con la hora del domingo a mediodía. Pero no la descubrí por el móvil. No me puse a espiarla como hacen muchos. Lo mío fue más simple, una vecina me lo dijo todo sin querer. Una mañana, bajando a por el pan, la señora Carmen, la del segundo, me preguntó si ya habíamos arreglado el asunto de los ruidos. Le dije que no sabía de qué hablaba. Me miró raro. ¿No era usted quien estaba en casa el otro día, cuando hubo todo ese jaleo en el trastero? Pensé que estaban haciendo alguna reforma. Le dije que no, que yo había estado en Leganés toda la tarde. Me miró en silencio, con esa cara de señora que ha vivido mucho. Y entonces me soltó, pues había alguien. Bajaron 2. Un chico joven y una mujer con coleta. No los vi bien.
Pero seguro que no era usted. Ahí lo tuve claro. No solo no era yo. Era ella. Y no se molestaba en ocultarlo. Lo hacía en mi puta casa. Ese fue el día que empecé a preparar lo que vino después. Y si crees que simplemente la enfrenté y se acabó el cuento, te equivocas. Esta historia se fue más lejos de lo que nadie podría imaginar. Después de lo que me dijo la señora Carmen, no hice ninguna escena, no me volví loco, no le rompí nada a Laura ni me fui de casa. Lo que hice fue sentarme en silencio frente al televisor mientras ella hablaba por teléfono en el dormitorio, seguramente con su madre, o con quien fuera, me daba igual, yo ya no escuchaba las palabras, solo notaba el tono liviano, tranquilo, como si nada pasara, como si no llevara semanas metiendo a otro en nuestra casa, bajándolo al trastero como si yo fuera un imbécil que no iba a darse cuenta nunca, y pensé en cómo alguien puede llegar a ese nivel de frialdad, de desprecio, de desinterés, porque no es solo la infidelidad lo que jode, es la forma en que te das cuenta de que no les importa nada que lo descubras o no, que lo único que les importa es que sigas haciendo tu papel, que sigas poniendo la lavadora, pagando la hipoteca, cocinando, y no preguntando demasiado. Yo decidí que no iba a hacer lo que todo el mundo espera, no iba a sentarme a llorar ni iba a preguntarle con voz temblorosa quién era ese tío, ni cuánto tiempo llevaba acostándose con él, ni si lo quería, ni si conmigo fingía o si con él se reía de verdad, nada de eso me interesaba ya, lo que quería era entender cómo había llegado a ese punto, como alguien que duerme a tu lado durante años es capaz de mentirte en la cara sin dudarlo ni medio segundo. Así que empecé a observarla con más detalle. Anotaba en un cuaderno cada salida extraña, cada excusa repetida, cada fin de semana en que salía a correr con la misma ropa y volvía con otra diferente porque supuestamente se había empapado de sudor y se había cambiado en el coche, algo que jamás había hecho antes. También anoté los días en que llegaba del trabajo más tarde de lo habitual y usaba la misma frase, no veas cómo está la asesoría este mes, no damos abasto, pero lo decía sin estrés, sin agobio, con la misma tranquilidad de quien te dice que ha ido al súper y no había tomates, y ahí supe que ya no estaba ocultando nada, solo estaba estirando la mentira lo suficiente como para no tener que explicarte nada, porque te considera tan poco peligroso que ni se molesta en mantener las apariencias. Una tarde, fingiendo que tenía que revisar el cuadro de luces, volví a bajar al trastero con una linterna y guantes, y me puse a buscar pruebas, no porque necesitara convencerme, sino porque quería ver hasta qué punto había sido humillado sin darme cuenta. Encontré una toalla metida en una bolsa, olía a colonia de hombre, no a la mía, a otra, más fuerte, más dulce, algo de adolescente tardío o cuarentón desesperado. También vi una caja de preservativos abierta escondida en una mochila vieja que yo ni recordaba que teníamos, y ahí me senté un momento en el suelo de cemento, sin decir nada, sin pensar mucho tampoco, solo procesando la imagen de ellos dos aquí, riéndose, besándose, quizá escuchando música con un altavoz, quizá burlándose de mí mientras yo trabajaba 12 horas para pagar esa misma hipoteca que ella usaba como motel. Cuando subí, ella estaba en el sofá con el portátil sobre las piernas, viendo una serie que a mí no me interesaba, y me miró como si nada, como si yo acabara de venir del bar, y me preguntó qué tal, si había arreglado la luz. Le dije que sí, que era solo un cable suelto. Ella asintió y volvió a mirar la pantalla, sin saber que en ese momento exacto yo había dejado de ser su marido, o su cómplice, o su cojín emocional, o lo que fuera que había sido para ella todos estos años. Desde ese momento pasé a ser su enemigo. No dormí esa noche, me quedé en el salón mirando el techo, repasando todo en la cabeza, pensando cómo iba a devolverle la jugada, no con violencia ni con gritos, no con lágrimas ni súplicas, sino con la misma calma con la que ella me mintió durante semanas, con el mismo tono neutro con el que me decía te quiero sabiendo que tenía la cara del otro entre las piernas hacía menos de 24 horas. Necesitaba algo más que una venganza, necesitaba respeto, necesitaba romperle la imagen de hombre tranquilo que tenía de mí. Al día siguiente me levanté antes que ella, me duché,
preparé café y lo dejé en la cocina, y antes de salir de casa le dije desde la puerta, hoy llegaré tarde, tengo una cosa que hacer. Ella ni levantó la vista del móvil, solo me dijo vale, hasta luego, y yo cerré la puerta con una sonrisa que hacía tiempo no me salía. Sabía que si quería desmontarla tenía que tocar donde más le dolía, su imagen. Laura siempre ha sido de esas personas que viven para aparentar, para que nadie sospeche que su vida es un desastre, para que todo el mundo piense que tiene el control, que es feliz, que está por encima del drama, así que decidí apuntar ahí, en lo social, en lo que ella protege más que su intimidad. Esa misma tarde fui a ver a un antiguo amigo, Rubén, que tiene una empresa de reformas y conoce a medio barrio, incluyendo al portero del edificio donde Laura trabaja, y tras unas cañas y unas risas le pedí un favor muy concreto, que me dijera si alguien había visto a Laura entrar o salir con otro hombre, que no necesitaba nombres, solo horarios, patrones, y él, sin hacer preguntas, me dijo que lo averiguaría, y en ese momento supe que la cosa se iba a poner interesante. No iba a perdonarla, ni iba a enfrentarla aún, primero quería verla temblar, quería que notara el vacío, la inseguridad, la sospecha de que algo se le estaba escapando de las manos, igual que se me escapó a mí durante tanto tiempo, y por primera vez desde que todo esto empezó, me sentí en control, y eso, te lo juro, fue mejor que cualquier grito. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos por fuera y bastante tensos por dentro, porque Laura seguía con su rutina de siempre, salía, entraba, sonreía lo justo, me preguntaba cosas irrelevantes y actuaba como si nada estuviera pasando, mientras yo iba acumulando información sin que ella lo supiera, porque Rubén no tardó ni 48 horas en volver a llamarme para decirme que sí, que la habían visto varias veces entrar al edificio donde trabajaba acompañada del mismo hombre. Siempre a partir de las 7 de la tarde, siempre con prisas, siempre con esa cercanía que no se tiene con un compañero de trabajo cualquiera, y cuando me dio la descripción supe que era el mismo tipo que yo había visto aquella tarde desde el coche, así que ya no había margen para la duda, ni para la esperanza, ni para ninguna de esas tonterías que uno se dice para no aceptar lo evidente. Aún así, no hice nada inmediato, porque quería ver hasta dónde llegaba ella. Quería saber si era capaz de seguir mintiéndome a la cara incluso cuando yo empezara a mover ficha, y por eso empecé a cambiar pequeños detalles de mi comportamiento, dejé de preguntarle por su día, dejé de escribirle mensajes cuando estaba fuera, dejé de preocuparme por sus horarios, y curiosamente eso no la incomodó. Al contrario, parecía más relajada, más suelta, como si al notar que yo me había desconectado hubiera sentido alivio, y eso fue quizá lo que más me confirmó que ya no había nada que salvar. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si me pasaba algo, porque me notaba raro, y yo la miré con calma y le dije que estaba cansado, que llevaba semanas durmiendo mal, que no era nada importante. Ella asintió y cambió de tema sin insistir, sin interés real, y ahí entendí que su pregunta no era preocupación, era puro trámite, como cuando preguntas si alguien quiere más pan por educación, no porque te importe la respuesta. El punto de inflexión llegó un jueves por la tarde, cuando volvió a casa más arreglada de lo habitual, con maquillaje que no usaba entre semana y ropa que yo solo había visto en ocasiones especiales. Y cuando le pregunté si había pasado algo en el trabajo me dijo que no, que simplemente le apetecía verse bien, y no pude evitar sonreír porque era una mentira tan mal construida que casi daba pena. Y en ese momento decidí que esa misma noche iba a cerrar el círculo, no con gritos, no con lágrimas, sino enfrentándola con hechos que no pudiera negar sin quedar en ridículo. Esperé a que volviera, esperé a que se sentara en el sofá, esperé incluso a que me preguntara si quería ver algo con ella, y cuando dijo mi nombre con ese tono neutro, le pedí que se sentara bien, que habláramos un momento. Ella suspiró, como si ya supiera que algo venía, pero se sentó sin oponerse, y entonces le dije que sabía lo del trastero, que sabía lo del hombre con el que salía, que sabía los horarios, los lugares, las excusas repetidas. Y que no me hiciera perder el tiempo con mentiras. Porque no estaba de humor para eso. Ella se quedó callada unos segundos,
mirándome como si estuviera calculando qué versión le convenía más, y luego dijo que no sabía de qué hablaba, que estaba exagerando, que estaba paranoico, y esa palabra fue como una chispa, porque fue la misma que me dijo mi hermano semanas atrás, y ahí perdí la paciencia, no grité, pero mi voz salió más dura de lo que esperaba cuando le dije que la señora Carmen del Segundo había visto a su amigo en el trastero, que yo había encontrado las copas, la toalla, la mochila, y que si seguía negándolo lo único que iba a conseguir era que la despreciara todavía más de lo que ya la despreciaba en ese momento. Entonces cambió el gesto, bajó la mirada, se pasó la mano por la cara y dijo que no era para tanto, que no había pasado nada grave, que solo era alguien con quien hablaba, alguien que la escuchaba, alguien que la hacía sentir viva, y esa frase sí me hizo daño, no porque fuera nueva, sino porque la dijo sin pensar en lo que implicaba, como si yo hubiera sido un ruido de fondo durante años. Y le respondí que no se atreviera a minimizarlo, que había metido a otro hombre en mi casa, que había usado nuestro espacio como si no significara nada, y que no se escudara en frases vacías porque no era una adolescente confundida. La discusión subió de tono, ella empezó a justificarse diciendo que nuestra relación llevaba tiempo mal, que yo estaba distante, que ya no éramos los mismos. Y yo le recordé que la distancia no se arregla follando con otro a escondidas, que si tenía un problema conmigo lo hubiera hablado, no convertido en una mentira constante, y cuando intentó llorar, porque lo intentó, le dije que parara, que no fingiera ahora emociones que no había tenido durante semanas, y eso la enfureció más que cualquier insulto. Me gritó que no sabía nada de ella, que no entendía lo que necesitaba, que ese hombre la hacía sentir deseada, y yo le dije que entonces se fuera con él, que cogiera sus cosas y se largara esa misma noche, porque yo no iba a compartir techo con alguien que me había tratado como a un imbécil. Ella se levantó, me empujó ligeramente al pasar, no fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para romper cualquier resto de respeto, y yo le advertí que no volviera a tocarme, que no cruzara esa línea, porque entonces la cosa cambiaría de verdad. Se encerró en el dormitorio dando un portazo, y yo me quedé en el salón, con el corazón acelerado, pero con la mente clara, porque ya no había dudas, ya no había versiones, ya no había nada que descubrir. Solo quedaba decidir cómo iba a terminar todo esto, y te aseguro que en ese momento ya tenía muy claro que no iba a acabar de una forma tranquila ni limpia, porque ella había decidido ensuciarlo todo primero. A la mañana siguiente no hubo desayunos, no hubo café, ni hubo siquiera un buenos días, solo ruidos de platos que ella intentaba mover sin hacerlo sonar, movimientos calculados por la cocina, como si la falta de palabras pudiera evitar lo inevitable, pero yo no tenía ningún interés en fingir que aquello era simplemente una discusión más, no lo era. Ya habíamos cruzado el punto de no retorno y por dentro lo sabía igual que ella, aunque no quisiera admitirlo, y lo supe con certeza cuando me dijo, sin mirarme, que esa tarde tenía una reunión con el jefe, como si eso fuera relevante después de lo que habíamos discutido la noche anterior. Ni siquiera esperaba que yo respondiera, lo soltó por protocolo, por inercia, por el simple hecho de mantener su personaje. No le contesté y ella se fue, y entonces aproveché que estaba solo para abrir el portátil, revisar las cuentas compartidas, mirar detalles que hasta entonces me habían parecido aburridos o irrelevantes, y ahí fue cuando se me ocurrió una idea que me pareció más que justa, porque no se trataba solo de dejarla, ni de hacerme el digno. Se trataba de devolverle el desprecio en la misma medida en que ella me lo había lanzado durante semanas sin pestañear, así que empecé por vaciar mi parte del dinero compartido en una cuenta mía personal que tenía desde antes de casarnos, nada ilegal, nada sucio, solo una precaución que había mantenido por costumbre y que ahora agradecía más que nunca. Luego hice varias copias de todo lo que había reunido, la conversación con Rubén, las fechas, las fotos del trastero, los horarios en los que ella decía estar en otro sitio, los tickets de parking que recogí del coche una noche que llegó con prisa y se olvidó de borrar las pruebas, incluso las capturas de pantalla de mensajes que no eran explícitos pero que, puestos en contexto, dejaban claro que había algo más que una amistad,
todo eso lo guardé en un pendrive que metí en una carpeta junto con los papeles del piso, porque no me pensaba ir sin proteger lo que me correspondía. Pasé el resto de la tarde haciendo llamadas, primero al abogado que me recomendó mi primo, luego a la gestoría donde me confirmaron que la mitad del piso estaba a mi nombre de forma indivisible. Después hablé con mi jefe para pedirle unos días libres, sin entrar en detalles, solo le dije que tenía que resolver asuntos personales urgentes, él aceptó sin hacer preguntas, y eso fue todo lo que necesitaba, porque ya tenía el escenario preparado, solo faltaba que ella volviera para darle la última parte, la que no se esperaba, la que no iba a poder revertir con lágrimas ni disculpas baratas. Cuando volvió, lo hizo como si nada hubiera pasado, se quitó los zapatos en la entrada, dejó el bolso en la silla del pasillo, fue al baño, y después entró en la cocina donde yo ya estaba sentado con un sobre la mesa. Lo miró de reojo, fingiendo desinterés, pero luego se sentó frente a mí sin decir nada, y yo tampoco hablé, solo empujé el sobre hacia ella, y cuando lo abrió y empezó a leer, vi cómo se le tensaba la mandíbula, cómo intentaba mantener la calma, cómo luchaba por mantener esa actitud distante que tanto había practicado, pero no le duró ni un minuto. ¿Qué es esto?, me preguntó sin levantar la vista. Un acuerdo para separarnos, sin peleas, sin tribunales, sin escenas, le dije. Lo firmas, coges tus cosas, te vas, y cada uno sigue su camino. ¿Me estás echando?, soltó con un tono entre sorpresa y rabia contenida. Estoy recuperando mi vida, le respondí sin dudar. La misma que llevas usando a tu antojo mientras me mentías cada semana. Ella dejó los papeles sobre la mesa, cruzó los brazos y me miró con esa mezcla de arrogancia y miedo que tienen las personas cuando por fin entienden que ya no tienen el control, y su primera reacción fue la negación, decirme que estaba exagerando, que no entendía lo que había pasado, que lo nuestro se podía arreglar si poníamos de nuestra parte, y ahí fue cuando me reí por primera vez en días, porque me pareció una falta de respeto aún mayor que lo intentara justificar todo con palabras vacías. Después de haber convertido nuestro hogar en un escondite para su amante. No estás aquí porque quieras arreglar nada, estás aquí porque creías que podías hacer lo que te diera la gana sin consecuencias, le dije. Pero te equivocaste, y ahora las consecuencias están sobre la mesa. Ella se levantó de golpe, empezó a dar vueltas por la cocina, murmurando cosas que no entendía bien, como si buscara alguna frase que pudiera usar como salvavidas, pero todo lo que decía era irrelevante. Hablaba de momentos que no venían al caso, de cosas buenas que habíamos vivido, de cómo me había distanciado emocionalmente, y yo no interrumpí, la dejé hablar, porque sabía que lo único que buscaba era tiempo, una excusa, un argumento débil al que aferrarse, pero cuando terminó, volvió a sentarse y me preguntó en voz baja si estaba seguro, si no había una mínima posibilidad de perdón. La perdí la primera vez que usaste mis cosas para atender a otro en mi propia casa, le dije sin levantar la voz. Y no pienso olvidarlo ni disfrazarlo de crisis matrimonial. Después de eso no dijo nada más, se quedó sentada mirando los papeles, y yo me levanté, cogí las llaves del coche y salí sin decir a dónde iba, necesitaba aire, necesitaba no verla durante un rato, y cuando volví, ella ya se había encerrado en el cuarto, y el sobre estaba en la mesa con la primera hoja firmada. Sabía que no todo iba a ser tan simple, que ella intentaría torcer el acuerdo, buscar alguna ventaja legal, pero en ese momento ya no me importaba, porque había logrado lo que buscaba, devolverle la humillación sin levantar la voz, sin armar escándalos, con la misma frialdad con la que ella me había borrado de su vida sin siquiera avisar. Los días siguientes fueron una mezcla rara de silencio forzado y movimientos estratégicos, porque aunque ella había firmado la primera hoja del acuerdo, no se había ido ni parecía tener intención real de hacerlo de inmediato. Seguía en casa, encerrada en la habitación gran parte del tiempo, saliendo solo para comer algo o ducharse, sin mirarme, sin hablar, como si esa actitud pasivo-agresiva fuera su forma de castigarme por haberme cansado de sus mentiras, y yo, lejos de buscar confrontación,
Me limité a ignorarla, me levantaba temprano, salía a caminar, volvía, trabajaba desde casa y evitaba cruzar palabra, porque a esas alturas ya no me interesaba saber si se sentía mal o si tenía algún tipo de remordimiento. Eso llegaba tarde, y su presencia ya no me afectaba como antes, solo me molestaba, como una gotera que uno aprende a esquivar sin siquiera pensar en arreglarla. No sé si esperaba que yo le pidiera que se quedara o si pensaba que después de unos días de tensión iba a cambiar de idea y a decirle que podíamos intentar empezar de cero, pero lo cierto es que no hice ningún movimiento, ni en esa dirección ni en ninguna otra que implicara reconciliación, y supongo que eso fue lo que más le dolió, porque el día que decidió hablar, no lo hizo para disculparse ni para asumir lo que había hecho, sino para lanzarme la típica carta que usan los cobardes cuando ya no tienen escapatoria, esa de yo también me sentí traicionada por ti, lo dijo mientras recogía ropa del armario, sin mirarme a la cara, con ese tono de superioridad herida que tantas veces había usado en otras discusiones menores, como si todo lo que ella había hecho quedara automáticamente neutralizado por sus sentimientos. Tú tampoco fuiste perfecto, no me escuchabas, estabas siempre metido en lo tuyo, y yo me sentía sola, me dijo, mientras metía su ropa en una maleta. No tenías que acostarte con otro para decirme eso, respondí sin moverme del pasillo. No fue solo eso, insistió, llevábamos mucho tiempo mal, solo que tú no querías verlo. Y tú sí, tanto que lo solucionaste con un amante. No es tan simple. Claro que lo es, lo hiciste porque quisiste, porque te importó una mierda lo que yo pudiera pensar, porque no creías que me iba a enterar, y porque sabías que no iba a reaccionar como los tíos que gritan y rompen cosas. Pensaste que me lo iba a tragar y que todo iba a seguir como si nada. Ella se quedó callada, bajó la cabeza y cerró la maleta, no dijo nada más, y yo tampoco tenía nada más que decirle, porque cualquier palabra extra en ese punto era perder el tiempo, ya estaba hecho, ya había pasado todo lo que tenía que pasar. Solo quedaba ejecutar el final. Esa misma tarde se fue, no me dijo a dónde, no me pidió ayuda con la maleta, no me dio ninguna explicación adicional, solo salió por la puerta y la cerró sin mirar atrás, y aunque no lo voy a negar, sentí algo parecido al vértigo cuando se fue, no fue tristeza, fue más bien como una presión que se soltaba después de haber estado demasiado tiempo aguantando, porque aunque sabía que tenía razón en todo, y aunque había planeado cada paso con la cabeza fría, no deja de ser impactante ver cómo alguien con quien compartiste tu vida se va sin decir nada que tenga un mínimo de valor. Los primeros días solo me centré en mantenerme ocupado, ordené cosas que llevaba meses dejando para después, limpié, tiré objetos innecesarios, pasé la aspiradora por rincones que no tocaba desde que compramos el piso, y sobre todo, me dediqué a revisar mi futuro inmediato, porque no me apetecía quedarme en el mismo lugar donde había pasado todo, aunque legalmente me correspondiera la mitad del piso, y aunque ella aún no hubiera puesto objeción formal, yo no quería seguir respirando ese aire. No por dolor ni por nostalgia, sino porque el espacio se había vuelto incómodo, como si cada habitación me recordara que ahí había vivido con una persona que me traicionó sin el menor remordimiento. Así que hablé con mi abogado y le pedí que preparara un acuerdo de compraventa. Yo le ofrecía mi parte a cambio de una compensación razonable, con la condición de que ella se encargara de la hipoteca y los gastos pendientes, y al mismo tiempo empecé a mirar alquileres en otra zona, nada lujoso, algo más simple, más manejable, algo que me permitiera empezar desde cero sin tener que ver cada día el reflejo de lo que se rompió, y para mi sorpresa, cuando ella recibió la propuesta, no solo la aceptó de inmediato, sino que pidió que se hiciera cuanto antes. Supongo que eso me confirmó una vez más que no había nada por rescatar, que en realidad ella ya había dado por terminada la relación mucho antes de que yo supiera la verdad. Una tarde, mientras recogía mis últimas cajas, me llamó su hermana por teléfono, algo que no esperaba, porque nunca tuvimos una relación cercana, ni era el tipo de persona que se metía en temas ajenos. Pero esa vez me llamó y me dijo que lo sentía mucho, que no entendía cómo Laura había sido capaz de todo eso, que se había enterado por ella misma,
que le había contado una versión a medias pero suficiente para entender el daño que había hecho, y que solo quería decirme que había gente que sí valoraba lo que yo había dado durante tantos años. Le agradecí la llamada, aunque no sabía muy bien qué decirle, y colgué pensando que era curioso cómo a veces el reconocimiento llega de las personas menos esperadas. Esa noche, sentado en el suelo del nuevo piso, con todo aún por desempacar, sentí una especie de calma que no recordaba. No era felicidad, no era euforia, era simplemente tranquilidad. La de saber que ya no tenía que fingir, ni proteger una farsa, ni adaptarme a una mentira, y aunque todavía faltaban cosas por cerrar, como la separación formal y la venta definitiva del piso, ya sentía que había terminado algo que llevaba años estancado, y que al final, por muy duro que fuera el proceso, había salido del túnel caminando con la cabeza en alto. Una semana después de instalarme en el nuevo piso, me escribió Laura por primera vez desde que se fue. No fue un mensaje largo, solo una pregunta directa sobre unos papeles de la gestoría que supuestamente no encontraba. Lo curioso no fue lo que escribió, sino el tono con el que lo hizo. Formal, sin rastro de cercanía, como si fuéramos dos desconocidos que habían coincidido en algún trámite administrativo. Le respondí con la misma frialdad, sin añadir una palabra más de la necesaria. Me agradeció con un ok, gracias, y no volvió a escribir. Y ahí entendí que todo estaba verdaderamente muerto. No solo el matrimonio, sino cualquier posibilidad de reconstrucción emocional, incluso a nivel humano. Lo nuestro había sido aplastado por una combinación de indiferencia, engaño y orgullo, y ya no quedaban ni los restos. No había espacio para el rencor, pero tampoco para el perdón. La parte legal fue menos dolorosa de lo que esperaba. El acuerdo que firmamos se mantuvo tal como lo habíamos dejado. Cada uno conservó lo que le correspondía, se cerraron las cuentas conjuntas, se vendió el coche y el dinero se repartió. No hubo juicios, no hubo abogados luchando por pensiones ni bienes. Lo resolvimos como dos personas que ya no tenían nada que decirse, solo firmar y desaparecer. Me llegó una notificación del juzgado con la fecha final del proceso y, el día que me presenté, ella también estaba. Nos saludamos con un movimiento de cabeza y ni siquiera cruzamos una palabra. Firmamos en silencio y salimos por separado. Fue probablemente el acto más civilizado y al mismo tiempo más vacío que he vivido en mi vida. Ni un reproche, ni una disculpa, ni siquiera una mirada directa. Solo dos firmas y un final que ya estaba decidido desde hacía mucho tiempo. Esa noche, ya en casa, abrí una botella de vino que tenía guardada y me senté en el sofá, sin televisión, sin música, sin móvil. Estuve allí casi una hora, sin hacer nada. No estaba triste. Tampoco aliviado. Estaba en un punto extraño donde no hay emociones fuertes, solo una sensación de haber terminado un trabajo desagradable pero necesario. Como cuando limpias algo que llevaba años acumulando polvo y sabes que era algo que debías haber hecho antes, pero no lo hiciste por costumbre, por comodidad o por miedo a remover cosas que no querías ver. Lo que sentía en ese momento era más parecido a aceptación que a otra cosa. Una aceptación fría, consciente, sin necesidad de explicaciones. Pasaron algunos días y empecé a recuperar una rutina distinta. Cambié el horario de trabajo, empecé a hacer ejercicio por las mañanas, salí a tomar algo con amigos que hacía tiempo no veía y también pasé muchas tardes solo, sin tener que justificar mis silencios ni mis horarios. Redescubrí lo simple que era vivir sin la tensión constante de tener que medir cada palabra, cada gesto, sin el desgaste de una convivencia basada en la sospecha y el desgaste emocional. No voy a decir que fue fácil adaptarme, pero sí fue más llevadero de lo que había imaginado. Una tarde me encontré con su madre en el supermercado. Fue incómodo, pero inevitable. Ella me saludó con una mezcla de vergüenza y culpa, y aunque no me debía nada, se disculpó por todo lo que había pasado. Me dijo que no entendía cómo Laura había sido capaz de actuar de esa manera,
que jamás imaginó que su hija pudiera traicionar así a alguien que había estado a su lado tantos años. Yo no le respondí con agresividad. Le dije que no era su culpa y que no tenía sentido seguir hablando de eso. Ella sintió y se fue con la cabeza baja. Fue raro, pero necesario. Como si con esa conversación se cerrara una puerta que todavía quedaba entreabierta. Lo más inesperado fue la última llamada que recibí de Laura. No fue una súplica ni una provocación. Solo me dijo que tenía que pasar por el piso viejo para recoger unas cajas que había dejado en el trastero. Me pidió que si podía dejarle las llaves con el portero para no cruzarnos. Le dije que sí. Al día siguiente pasé por allí, le dejé las llaves y no volví a saber de ella. Esa fue la última vez que escuché su voz. Desde entonces no ha habido mensajes, llamadas, ni señales. Y si te soy sincero, no las espero. Porque ya no me interesa saber qué hace con su vida, ni si está con alguien, ni si se arrepiente. Esa parte quedó en otro capítulo que ya no tengo necesidad de releer. Lo que saqué de todo esto no es una gran lección moral ni una revelación espiritual. Es más simple que eso. Aprendí que a veces lo más valiente que puedes hacer es no aguantar más. Que no se trata de resistir, sino de actuar cuando te das cuenta de que estás viviendo en una mentira. Y que por mucho que hayas construido algo con alguien, si esa persona decide destruirlo, no tienes que quedarte recogiendo los escombros. Puedes irte, puedes empezar de nuevo, puedes volver a armar algo, solo que esta vez sin la venda en los ojos. Ahora vivo solo, no tengo prisa por meter a nadie en mi vida, ni por empezar nada nuevo. Me enfoco en mis cosas, en recuperar partes de mí que había dejado abandonadas por intentar sostener algo que no merecía tanto esfuerzo. Y aunque sé que no todo fue culpa de ella, también sé que yo hice mi parte, que intenté, que aguanté hasta que ya no tenía sentido. Eso es suficiente para dormir tranquilo. La historia terminó sin fuegos artificiales, sin escenas de película, sin redenciones ni reconciliaciones. Solo con hechos, con decisiones y con la claridad de haber cerrado una puerta que nunca debí dejar tan abierta. Y con eso me basta.